y agradecer a todos los compañeros y compañeras, las personas que se han congregado hoy en la tarde a esta convocatoria conjunta de esta jornada sobre reforma política que estamos haciendo con el CIPEC y con el CEMUPRO. Ambas instituciones, junto con la Fundación Friedrich Ebert, venimos recorriendo una trayectoria de muchos años y quería destacar, ya que estamos en la casa del CEMUPRO, quería destacar la trayectoria conjunta que venimos transitando la FES y el CEMUPRO desde hace un tiempo, desde algunos años, y que se origina en el reconocimiento que la FES ha hecho de la importancia de la existencia de un centro como el CEMUPRO como un ámbito precisamente de esto, de debate, de desarrollo de ideas, propositivo para las políticas de un ámbito político de la izquierda democrática. En segundo lugar, quiero contextualizar esta jornada sobre reforma política como una jornada de carácter evaluativo y de perspectivas de futuro. ¿Qué quiero decir con esto? La Fundación Ebert decidió durante el 2012 llevar adelante una serie de actividades que realmente tomen en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con la legislación de reforma política que se promulgó y luego se implementó en el país, especialmente en las últimas elecciones del 2011. Tanto a nivel nacional como especialmente dos reformas provinciales, que son la reforma de la provincia de Córdoba y la reforma de la provincia de Santa Fe, que nos convoca hoy especialmente. Para esto hemos pedido al CIPEC, ¿no?, que haga un trabajo evaluativo y también propositivo de propuestas futuras sobre la implementación de la Ley 26571, que en realidad, lo dice el título, cuál era el objetivo: democratización de la representación política, transparencia y equidad electoral, ver que realmente nos sitúe qué ocurrió con esto. Esta fue una ley que tenía objetivos concretos de transparencia, simplificación, el título ya lo dice, y nos parece importante a esta altura, un año después de las elecciones, hacer una evaluación con respecto a la aplicación de esta ley a nivel nacional y destacar un poco las luces y sombras que realmente esta implementación ha tenido. Sin duda que una ley no muestra sus resultados inmediatos en una primera elección, pero creemos que es un tiempo maduro para hacer una primera evaluación de la implementación de la ley nacional. En la provincia de Santa Fe, en este caso queremos evaluar, bueno, la ley hubo una legislación que todos ustedes conocen, en 2004 la reforma de primarias que modifica la ley de lemas y el sistema de boleta única del 2010, que también apuntaron casualmente algunas cuestiones de tres dimensiones fundamentales: participación, transparencia y equidad en la política. De eso se trata la jornada de hoy. Y yo quería, y le voy a robar para esto unas palabras a nuestro expositor del segundo panel, Oscar Blando. Yo quería decir que nosotros no encaramos desde la Fundación Ebert la reforma política como una cuestión meramente normativa. Y le robo las palabras a Blando porque Oscar dice: una reforma política no se circunscribe a un cambio exclusivamente normativo, apunta a algo más: aumentar la capacidad del ciudadano y de la ciudadana de participar de forma autónoma en el debate público y político, concibiendo al ciudadano como el sujeto de la democracia. Una reforma política es una herramienta y una oportunidad, por una parte, para mejorar el funcionamiento de las instituciones, pero fundamentalmente para mejorar la calidad de la democracia. Así le robé sus palabras, pero me parecieron muy importantes. Este es el contexto que le queremos dar a la jornada de hoy. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecerles la presencia a todos ustedes y a la Fundación Friedrich Ebert, porque, como lo resaltaba María, nos ha permitido desarrollar esta institucionalidad que es un centro de estudios vinculados a los partidos políticos, que creo que también se corresponde con el debate que nos tenemos que dar, el rol de los partidos políticos y el rol de los centros de estudios asociados a los mismos. Creemos que estamos construyendo una nueva institucionalidad y creo que el transcurrido y los resultados obtenidos muestran que estábamos en el camino correcto, con lo cual agradecemos y expresamos a la Fundación Ebert el rol importantísimo que ha tenido en nuestro desarrollo, porque estamos hablando de financiamiento. Entonces, cuando hablamos de reforma política, y ese es el sentido y el entusiasmo de este centro de estudios, de ponerlo en debate para la sociedad, y hoy es el puntapié inicial del centro de estudios, porque el año que viene cumplimos 30 años de democracia en la Argentina y nosotros vamos a hacer todos los debates necesarios para mejorar la calidad de esa democracia. Creemos que la política, a pesar de los logros de estos 30 años, tiene una deuda pendiente muy importante con la sociedad, y eso es lo que queremos iniciar el debate hoy. Nuestro CEMUPRO está en un cambio, en un crecimiento muy importante, ya que nacimos como políticas públicas municipales, fuimos creciendo y abordando las cuestiones provinciales, y desde hace 3 años estamos trabajando en cuestiones nacionales con una sede en Buenos Aires, que ya es un centro de referencia y de pensamiento político y de políticas públicas para el Frente Amplio Progresista. Y esa etapa de crecimiento nos encuentra con un cambio de autoridades. Hermes Wiener ha dejado la presidencia del CEMUPRO porque tiene enormes nuevos desafíos, como es la conducción del Partido Socialista y la referencia del FAP, y lo tenemos a Marcelo Reumeu en la presidencia del CEMUPRO, y estamos convencidos que Marcelo va a esta nueva etapa a darle un nuevo impulso y un nuevo crecimiento para este enorme desafío que tenemos. Nosotros estamos convencidos, y la verdad que del público presente que haya tantos jóvenes nos llena de esperanza para decirles que la política no es solo lo que se ve por televisión, y que la política, aunque tenga una deuda pendiente con la sociedad, vale la pena, y que no es solo una cuestión normativa, como decía María. La política no existe sin los políticos, y los políticos, que somos todos y cada uno de nosotros, además de las cuestiones legales, tenemos unas cuestiones éticas muy importante. La política como vocación de servicio, la política como el acceso a la conducción del Estado para solucionar la vida a la gente, sobre todo a los que menos tienen. Y en ese sentido es el sentido amplio que queremos inaugurar este debate que iniciamos hoy, para continuarlo a lo largo de todo el año que viene. A nivel nacional hemos dado un paso gigantesco en la ley de financiamiento de las campañas políticas. Tenemos que trabajar mucho más para el financiamiento de los partidos políticos, un financiamiento estatal, equitativo, con accesibilidad a todos los partidos, no importa el tamaño de los partidos, y con la transparencia necesaria para que los partidos se constituyan en organizaciones e instituciones que puedan tener un plan de formación en política, en gestión pública, acorde con los problemas complejos que este siglo XXI nos pone el desafío de resolver. Así que simplemente haciendo estas
reflexiones y sobre todo agradeciendo vuestra presencia, vuestro interés y la posibilidad de seguir trabajando y por supuesto agradeciendo también al CIPEC que en tantos temas estamos trabajando en forma conjunta para mejorar las políticas públicas. Muchas gracias y estamos escuchando a nuestros panelistas que son los verdaderamente importantes hoy. Lo que tratamos en el observatorio es de generar evidencia sobre cómo funcionan nuestras instituciones electorales para tratar de contribuir a mejorarlas. Y el año pasado, que fue un año de implementación de muchas reformas, estuvo la reforma en el nivel nacional, que fue una reforma muy ambiciosa, pero también varias provincias introdujeron cambios importantes en su legislación electoral, una de ellas fue Santa Fe, con este estreno de la boleta única. Así que estuvimos trabajando mucho y este año nos propusimos discutir con los actores los hallazgos que tuvimos el año pasado. Así que para nosotros esta oportunidad de venir a presentarles cómo nosotros evaluamos uno de los varios aspectos que tuvo la reforma nacional, para nosotros es muy importante, es muy valioso, así que si tienen comentarios sobre lo que yo presento hoy, si quieren discutirlos con nosotros, estamos abiertos. Al final de la presentación va a estar nuestro email, nos gustaría escuchar devoluciones si las hubiera. A ver, esto no... ¿Está como apagada? Ahí está. Bueno, cuando la Fundación ABERT nos convocó para esta actividad, nos pidió que nos centráramos esencialmente en nuestra evaluación de lo que había sido el impacto de la reforma nacional de la Ley 26.571, implementada por primera vez en el año 2011, sobre el sistema de partidos. Así que de las varias aristas que tuvo la reforma nacional, hoy voy a hablar específicamente de esa. Lo que contiene la presentación es un diagnóstico del sistema de partidos al momento en que se sancionó la reforma, qué cambió con la reforma, qué impacto tuvo del que se puede evaluar por ahora, digamos, en el corto plazo, y algunos desafíos pendientes que nosotros evaluamos son muy importantes para lograr los objetivos que la reforma, al menos en sus fundamentos, planteaba de fortalecer la transparencia y la equidad en la competencia electoral. La literatura sobre partidos en democracia lo que nos dice es que a medida que se consolidan las instituciones democráticas, lo que uno debería esperar es que la competencia electoral se vuelva más cerrada y más predecible. Cerrada porque en general el elenco de competidores se vuelve estable, y predecible porque lo que uno esperaría tarde o temprano es la alternancia. Lo que vemos en Argentina, por el contrario, es que las instituciones electorales democráticas se consolidan, tenemos elecciones periódicamente libres, razonablemente limpias, todos confiamos en los resultados de las elecciones, pero la competencia electoral sigue siendo abierta en el sentido de que los competidores van cambiando constantemente y es relativamente impredecible, no tanto por los resultados, sino porque realmente es muy difícil saber quién va a participar en la contienda electoral en la próxima elección, hasta muy cerca de la fecha de las elecciones. La literatura coincide en que los grandes cambios que experimentó nuestro sistema de partidos nacional en los últimos 10 años tienen que ver con el colapso de la oposición, el predominio del Partido Justicialista, la fragmentación extrema y un proceso de creciente desnacionalización. Esto es, lo que ocurre en la Argentina es que los patrones de competencia y de cooperación que los partidos tienen en la competencia electoral o para presentarse a las elecciones varía a través de los distritos. Es decir, las coaliciones y los enfrentamientos no son los mismos en una provincia que en la otra, que en la vecina quizás, aún para los cargos nacionales.
Este nivel de fragmentación, de desnacionalización, esta volatilidad del sistema de partidos, tiene por supuesto un impacto en la oferta electoral que se ha vuelto muy voluminosa, se ha vuelto compleja, se ha vuelto poco transparente para el elector. Y en este diagnóstico lo comparten casi todos los especialistas. Sobre lo que no estamos de acuerdo todavía son las causas. Y también sobre lo que hay acuerdo es que estos fenómenos de fragmentación, desnacionalización, colapso de la oposición, volatilidad, tienen impacto en las distintas arenas en las que un partido político actúa. Esto es, primero en la contienda electoral, pero luego también en la forma en que se gobierna, luego también en la forma en que se comporta el Congreso y luego también en la forma en la que los partidos actúan en el terreno. Nosotros, por ahora, en el corto plazo, lo que podemos evaluar y los datos que presentamos, lo que vamos a presentar hoy, se refieren al aspecto de la contienda electoral, es decir, el impacto que tuvo la reforma implementada en 2011 sobre la forma en la que los partidos se organizaron para presentarse a las elecciones. Acá hay algunos datos que muestran este fenómeno de creciente fragmentación y desnacionalización. Podemos ver que en cada elección presidencial, desde 1983 a 2007, se fue reduciendo el porcentaje de votos por el que ganaba el partido ganador, se fue reduciendo también la concentración, es decir, el porcentaje de votos obtenidos por el primero y el segundo partido. Esto quiere decir que un número creciente de votos van a parar a terceros partidos. Crece también el número de partidos efectivos, es decir, el número de partidos competitivos en cada elección. Y el último indicador es lo que llamamos coeficiente de nacionalización, que lo que indica es en qué medida los partidos están nacionalizados, es decir, mantienen los mismos patrones de cooperación y competencia a través del territorio o están territorializados, tienen para cada jurisdicción, digamos para cada distrito, una lógica distinta de competencia. Este diagnóstico de fragmentación y desnacionalización fue compartido por los ideólogos y los promotores de la reforma y fue esgrimido como uno de los fundamentos para impulsar los cambios de la ley 26.571. Esencialmente, el oficialismo hizo hincapié en dos datos que son bastante impresionantes sobre nuestro sistema de partidos. El primer dato es la cantidad de partidos reconocidos que existen en la Argentina. Efectivamente, al momento de sancionarse la ley, no sé si se alcanzan a ver los números, pero había 657 partidos de distrito reconocidos en la Argentina. En 1983, en las primeras elecciones democráticas, había habido 308 partidos de distrito. Es decir, en 20 y pico de años la cantidad de partidos se había duplicado. En general, se tome el año que se tome, los partidos de distrito que no forman parte de un partido nacional representan la mitad de este número. O sea, en 2009 teníamos aproximadamente 300 partidos de distrito que no conformaban partidos nacionales. Y después otra de las cuestiones que se argumentaba bastante fue el crecimiento exponencial que en la última década se vio en la cantidad de listas oficializadas para participar en las elecciones. Lo que tenemos acá es una evolución de la cantidad de listas para la categoría diputado nacional en los principales distritos del país. En general lo que se observa es que después de la crisis de 2001 hay un salto bastante importante en la cantidad de listas. La línea punteada en azul es el promedio nacional de listas, los distritos más chicos tienen menos cantidad de listas, y la línea punteada celeste es el número efectivo de partidos, o sea, los partidos que son realmente o las listas que fueron realmente competitivas en cada elección porque tuvieron un volumen importante de votos.
lo que vemos es que algunos distritos, como Santa Fe o Mendoza, soportaron mejor el colapso de 2001 y no tuvieron un crecimiento tan abrupto en el número de listas, y otros distritos, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en el año 2003 llegó a tener 36 listas, creo, en competencia, o la provincia de Buenos Aires, tuvieron un crecimiento más pronunciado. Eso nosotros creemos, y muchos estudiosos argumentan con evidencia, que responde a la manera en que las reglas electorales provinciales afectan la conformación de los partidos del distrito en el nivel nacional. Es decir, donde hay una competencia más estable, más estructurada, como puede ser el caso de Santa Fe, bueno, la fragmentación no tuvo tanta incidencia como sí en otros distritos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hay un sistema de repartos de cargos muy proporcional, sin piso, para la legislatura de la ciudad, y eso incentiva que haya un volumen importante de partidos reconocidos en el nivel subnacional. Este diagnóstico, decíamos, fue compartido por los promotores de la reforma para tratar de contrarrestar sobre todo la fragmentación, digamos. Los fundamentos de la reforma hacen referencia sobre todo a la fragmentación, al desorden de la oferta electoral y a la confusión que esto genera en el elector y, consecuentemente, el enajenamiento frente a una oferta que es muy difícil de comprender. Entonces, se introdujeron una serie de medidas en la ley que todas apuntan, según sus promotores, a reducir la cantidad de jugadores, esto es, depurar el sistema de partidos de todos aquellos partidos que mantienen el reconocimiento no tanto para competir en las elecciones democráticas, sino más bien para ponerse al servicio de algún candidato que quiera competir por afuera, o capturar el financiamiento público para campañas, capturar el financiamiento público para boletas. Ahí estaba la intención. Y después, por otro lado, otro de los objetivos esgrimidos era ordenar la oferta. Y para eso se introdujeron las siguientes medidas que ustedes conocerán. Requisitos más estrictos para obtener el reconocimiento como partido y para mantenerlo. Los requisitos se vuelven más estrictos tanto para los partidos de distrito como para obtener el reconocimiento y mantenerlo como partido nacional. La incorporación de este nuevo mecanismo de selección de candidaturas, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, con un umbral del 1,5% de los votos válidamente emitidos que había que superar para llegar a las generales. La prohibición de las listas espejo y las candidaturas múltiples. Ustedes saben, las listas espejos es esta maniobra que se había generalizado bastante en los últimos años, que tiene que ver con la misma candidatura, oficializarla a través de distintas agrupaciones. Entonces, consecuentemente, la misma candidatura tenía distinto número de listas, aparecía N veces en el cuarto oscuro, y generaba confusión en los electores que veían los mismos nombres participando por partidos que supuestamente competían. También se propone un nuevo diseño para las boletas, esto de ponerle colores a las boletas según la agrupación y de poner las fotos. Estaba pensado, dicen los promotores, para que la gente tuviera posibilidad de identificar con más facilidad a las fuerzas y a los candidatos. Y quizás pensamos nosotros también un efecto no buscado del régimen de financiamiento. Ustedes saben que desde la reforma ya no se puede más recibir aportes de personas jurídicas para la campaña, y sobre todo no se pueden comprar espacios en forma privada, espacios de radio y televisión. Todos los espacios de radio y televisión que usaron los partidos los repartió el Estado. Ahora, los criterios para repartir estos espacios lo que hacen es, por un lado, castigar a los partidos que no tienen trayectoria electoral. Como una proporción de esos espacios se entregan en función de los votos obtenidos en elecciones anteriores, el partido que no tiene una trayectoria electoral recibe menos espacios. Fue lo que le pasó a Duhalde con Unión Popular. Duhalde tuvo muy poca participación en radio y TV porque el partido no tenía, digamos, un récord electoral. Y por el otro lado, el sistema también premia a aquellas agrupaciones que presenten candidatos para todas las categorías.
y castiga a los que presentan boletas cortas, que fue lo que le pasó a Pinedo en Capital, por ejemplo. Pinedo era un candidato con muy buena intención de voto, pero su partido no tenía candidato propio a presidente y tuvo una aparición en radio y televisión muy mínima. Entonces, estas cosas contribuirían a que los partidos tengan una oferta más coherente. Ahora, también hay que decir que esta cuestión del financiamiento, esta cuestión de los espacios de publicidad, pero sobre todo una distribución más igualitaria de los fondos de campaña, lo que genera también es incentivos para la aparición de partidos que van más en busca del dinero para boletas, del dinero para el financiamiento de campaña, que participar efectivamente de la competencia democrática. Yo creo que todos recuerdan las publicidades del Partido del Campo Popular, del Movimiento Acción Vecinal. Bueno, esas organizaciones de las que realmente conocemos poco y tienen poca trayectoria electoral, recibieron importantes aportes de campaña, importantes aportes en concepto de impresión de boletas. Sobre el impacto de la reforma, hay algunas cosas buenas y hay muchas cosas que se dejaron sin hacer. Voy a empezar con las cosas positivas. La reforma tuvo un muy leve impacto en la cantidad de partidos reconocidos en el nivel nacional. En lo que refiere a los partidos nacionales, la verdad es que la reforma fue inocua. Ahí marcamos los años con el círculo rojo desde 2009, cuando había 36, 37 partidos. En las elecciones nacionales de 2011 había 40 partidos nacionales reconocidos. Es decir, a nivel partidos nacionales la reforma no tuvo el efecto buscado. Y en los distritos, algunos más, otros menos. En un primer momento, en 2010, sí hubo una baja importante de partidos de distrito reconocidos, pero después las caducidades, que fueron esencialmente por no llegar a la cantidad de afiliados que requería la reforma, las caducidades se fueron revirtiendo y la verdad es que los números a marzo de 2012, que son los últimos que tiene la Cámara Nacional Electoral, son muy parecidos a los números de 2009, con lo cual el efecto fue realmente muy leve. Donde sí hubo un efecto más pronunciado y las nuevas reglas parecen haber sido más eficientes es en cuanto a la reducción de la oferta electoral. El número de listas, como les mostré antes, que competían en cada elección por las distintas categorías nacionales, había ido incrementándose a lo largo del tiempo y especialmente después de 2001, y la reforma realmente logró reducir la cantidad de listas en competencia. Así vemos que a las elecciones de 2011 llegó la menor cantidad histórica de listas para presidente y vice. Y lo mismo ocurrió con las listas para diputados nacionales. Esta es la evolución de la cantidad de listas de los principales distritos del país, el mismo gráfico que les mostraba antes, y vemos que también los principales distritos llegaron a sus pisos históricos en términos de cantidad de listas. Este gráfico muestra el efecto filtro de las PASO. Vemos que en general en todos los distritos se redujo la cantidad de listas de las PASO a las generales. Esta reducción fue por no llegar al piso, fue por la propia competencia interna. Acá tengo que hacer un paréntesis. No sabemos bien por qué las primarias tuvieron muy buena prensa, esencialmente debido al nivel de participación que tuvieron. Ahora lo cierto es que prácticamente no se compitió, y donde se compitió no hubo competitividad. Compitió esencialmente la oposición, y un dato que no es menor, los electores no premiaron a los partidos que decidieron competir por sus candidaturas, porque todas las listas en todos y cada uno de los distritos que obtuvieron mayor cantidad de votos fueron de agrupaciones que tenían listas únicas. Entonces, quizás es un mecanismo, algunos dicen los actores no conocían cómo esto funcionaba, entonces funcionó de manera extraña, fue como una anticipación de la elección general, porque todos creían que no les convenía competir. Bueno, quizás nos debemos un debate sobre cómo funcionó esto y si tiene sentido
mantenerlo, ¿no? En la categoría presidente y vice, ya saben, nadie compitió, así que también la lista que más votos obtuvo tampoco era también una lista única. En el caso de Santa Fe se redujo bastante, hubo 4 listas menos para las generales que para las primarias. Les decía, algunas por el piso, otras por la competencia interna, e incluso en algunos distritos, en 4 distritos, hubo listas que se bajaron de la general aún habiendo superado el piso de votos, porque, digamos, la poca cantidad de escaños en juego les hacían ver que con ese nivel de votos no iban a llegar a obtener una banca, digamos. Otro punto positivo de la reforma es que eliminó las listas espejo, este fenómeno que era realmente confuso para los electores, incluso generaba inequidad, porque los que tenían listas espejos aparecían más veces en el cuarto oscuro que los que te oficializaban una única lista. Así que, por ejemplo, en la categoría de diputados nacionales, donde había habido en 2007 35 listas espejo, no tuvimos ningún caso. Y ese es realmente un punto a favor. Con la cuestión de las candidaturas múltiples, a nosotros nos queda una sensación contradictoria, porque si uno mira el tipo de partido que utilizaba la candidatura múltiple, son partidos con muy fuerte contenido programático, con indiscutible vida organizativa interna, que recurrían a esa maniobra porque sabían, digamos, que con una boleta corta sin candidato a presidente tenían menos chances de meter legisladores. Entonces, digamos, una medida que no aporta demasiada claridad a la oferta electoral y perjudica a estos partidos pequeños. Y ahora vienen las malas, o lo que queda en el debe de la reforma. Una de las cuestiones graves, creemos, de las omisiones graves de la reforma de 2009 es esta cuestión de haber omitido la eliminación de las listas colectoras. Las colectoras, ya sabemos, pero lo recuerdo por las dudas, son todas las listas que pertenecen a distintos partidos, son listas diferentes, que sin embargo acompañan en distintas boletas a la misma fórmula para una categoría superior. Es decir, el caso típico es una candidatura a presidente que es acompañado por distintas listas de diputados nacionales en boletas distintas que pertenecen a distintos partidos. La colectora es como una alianza informal. Los partidos no se molestan en conformar una alianza como lo dice la ley y van a la instancia de la oficialización de boletas y arman esta boleta donde aparecen 2 partidos. Para el ciudadano como mínimo es confuso. Nosotros creemos que los que hacen eso tienen la intención expresa de engañar al elector, que elige la boleta por la primera categoría, la de presidente, y se lleva el resto sin saber bien qué hay detrás. Y la verdad es que esta maniobra no tenemos los datos exactos porque es muy difícil de documentar. Hay que tener las boletas de cada distrito para saber cuántas hubo. Pero sí, por los casos que tuvo que resolver la justicia por la jurisprudencia, sabemos que se fue incrementando a lo largo del tiempo, y tanto que en la categoría de diputados nacionales en 2007 hubo 103 colectoras. Las usó casi todo el mundo, sobre todo el Frente para la Victoria. La reforma, estas colectoras son posibles por un vacío en el Código Electoral Nacional que no dice que partidos distintos no pueden ir en la misma boleta. Es un vacío del Código. La reforma no lo solucionó y después la reglamentación de la reforma las institucionalizó las colectoras a través de las listas de adhesión. Entonces, nos parece un problema grave de la reforma, porque si la idea era ordenar la oferta, bueno, las colectoras la desordenan la oferta, porque mezclan en una misma boleta candidatos que son de partidos distintos y que compiten en otras categorías entre sí. Otro problema grave del que la reforma tampoco se ocupó es la cuestión de las alianzas cruzadas. Para nuestra legislación, las alianzas para presentar candidaturas para una elección se conforman por categorías. Por lo tanto, lo que ocurre es que para cada categoría los partidos hacen cosas distintas. Los mismos partidos nacionales, uno va y les pregunta y dicen, y nosotros en la categoría de diputados liberamos a los distritos para que hagan lo que quieran. Entonces le traje acá 2 casos que son para nosotros los más llamativos de la última